Vicenta. Pagué por todo, patrón. Yo vine a dejarle muy claro que a las mujeres no se les pega y que con Samantha no te metas. La señorita Samantha Peña trabaja aquí, ¿cierto? Ella no está credencializada como trabajadora sexual. Por lo tanto, este lugar queda cerrado por explotación. No te puedo perdonar que te hayas acostado con la novia de tu hijo. Quiero el divorcio. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¡Nos ves! Alberto, ¿qué estás haciendo? Nadie entra ni sale de este lugar hasta que lo pongan a Almeida primero en la lista de trasplantes. Échale cabeza, Alberto. Esto está muy mal. Quiero que traigan una autoridad del hospital. Alguien que me asegure que hoy mismo van a trasplantar a Almeida. Easy, man. Don't try anything. Easy. Ey. ¡Leticia! ¡Basta! ¡Relájate, cabrón! ¡Chis! ¡Ya se te está yendo de las manos! Alberto. Ey, tranquilízate. Escucha. Alberto. Escúchanos. Se puede solucionar de diferente forma. Podemos hablar con el director del hospital. Tranquilo. Cálmese, señor, por favor. Comprende que su pariente no es el único que está esperando trasplante. Todos tienen el mismo derecho. Almeida no tiene tiempo que esperar y ustedes prefieren operar a alguien joven, ¿sí o no? Cuando uno menos espera llega el ¡Ya donante. estuvo! ¡Ya estuvo! Voy a abrir la puta puerta, ya me cansé. Voy a abrir la puta. ¡No conmigo! Sí, contigo, con todos. Ya no se muevan, nadie. Ya. ¿Sabes qué? Estoy cansada de esta guerra. Estás peleando una batalla que no te corresponde. Estoy cansada de correr tras mi hijo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? El Teca Martínez no da ni un peso por ustedes. Y ustedes hacen todo para proteger. ¡Cállate! ¡Mira! No hables del Teca Martínez y no me digas como tengo que llorar a mis muertos. Agente Alberto Fuentes. Habla el oficial Domínguez. ¿Qué es lo que quieres para soltar a los rehenes? Que Cristian Almeida sea el primero en recibir un corazón. Eso quiero. Vas a echar a perder tu carrera, Fuentes. No sé si eres un idiota o te pasas de buena gente. Eres agente del FBI. Sabemos todo sobre ti. ¿Tú no harías lo mismo por un padre? Contéstame. Aquí Leticia Moreno, agente del FBI. La situación está controlada. No. No. A ver, escúchame bien. Esto lo estoy haciendo yo solo y que quede claro. Procedan. Sabemos que por lo menos hay 2 personas más con él. Te voy a dar un regalo de vida, Sofía. Te voy a dejar que escapes de todo este desmadre. Solamente recuerda una cosa. No le debes nada al Teca Martínez. Salte de esta guerra, ¿no? Porque la verdad yo sí ya me cansé. Vicenta. ¡Esto no se acaba! ¿Me oíste, Vicenta? ¡Esto no se acaba! ¡Madre!
Esas son las placas de la camioneta. Este auto queda decomisado. ¿Cómo nos encontraron? Recibimos una alerta de 2 vehículos que estaban en persecución involucrados. Mami, ¿por qué vino la policía? ¿Por qué te estábamos buscando? Pero si yo no estaba perdido. ¿Y Sofía? ¿Ya se fue? Mira nada más, qué carita tan chamagosa tienes. Vámonos a la casa a descansar, ¿sí? Vamos a limpiarte eso. ¿Te dijeron sus derechos? Leticia. Güey, es Domínguez. Intenta convencerlo que no se lo lleven, es algo. Ok. ¡Ey! ¡Tiempo! Domínguez, no nos puedes hacer esto. Somos agentes del FBI, tú lo sabes. Son órdenes. ¿Órdenes de quién? La patrulla. Domínguez, ¿órdenes de quién? Menos mal que Almeida está medio muerto, porque si ves todo, se muere entero el güey. ¿Y luego? No sé. ¿Cómo le hiciste para tronarle las manitas al teca que te entregara el oro? Los magos nunca revelamos nuestros trucos, patrón. Usted me lo enseñó. Sabe la alegría que me dio quitarme ese sapo de encima. Y la Sofía esa que no sé de qué se la explica, de Niquita, de malo que sea yo, que pretende torcerme a mí. ¿Ah? Eso es A ver, bruto. Voy a necesitar de tu ayuda. Claro. Tú sabes que muy pronto voy a salir de este congal. Así que voy a necesitar que me eches la mano desde afuera. Todos los campos se van a quedar pendientes cuando se enteren de mi fuga. Yerbatero, ¿qué noticias? No reacciona a nada. La dejé ir, patrón. La dejé ir. Tuve a Vicenta Cero enfrente mío, no la pude matar, patrón. Todavía eso me perdonó la vida. A mí no se me olvida todo lo que esa me hizo. Créeme que no se me olvida, patrón. Doctor. Sí. Todo lo que necesite mi patrón lo va a tener, ¿me oyó? El dinero no es ningún problema. Todo. Yerbatero, vamos. Sígale. Sí. ¿Dónde está el oro y el dinero? Tranquila, maestra. Tranquila, yo me quedé cuidando al patrón como me lo pediste. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿quién se llevó todo? ¿Por qué no vamos a ver los videos?
entiendo, Virginia. ¿Cómo así que me van a cerrar mi burdelito? Ay, Samantha, qué bueno que llegó. Venga, niña, venga para acá. Dígale, por favor, aquí a este señor de bigote que yo a usted no la estoy ni explotando, que yo no la trato mal. A ver, los señores son del Ministerio de Trabajo. Quieren cerrar el lugar y están acusando a la Tuti de trata de blancas. ¿Por qué? ¿Quién puso la demanda? Samantha, tú tienes licencia de sexoservidora, ¿no? No. ¿Lo ve? A partir de este momento queda clausurado el local. Lo siento, señora Tuti, con permiso. Viejo verde, hijo de madre. Eso fue el Héctor, parce. Eso tuvo que haber sido Héctor, la chica. Si no, ese man me la tiene montada. A usted, a mí y a mí por cuidarla a usted, ¿sí o no? Perdón, no sabía. No sabía que se tenía que tener una licencia para... Ay, niña, por Dios, uno en esta vida necesita licencia para todo. ¿Ah? Una no puede ir por la vida ejerciendo la prostitución de manera ilegal. Vea, calmémonos todos. Samantha, yo la quiero ayudar, ¿cierto? Le quiero colaborar, niña, pero yo necesito que usted a mí me abra el corazón, que me hable con la verdad. Necesito que me diga absolutamente todo lo que sabe de Héctor. Héctor está obsesionado conmigo. Es eso que me paga para que sea solamente de él y me cansé. Y por eso me acerqué a ti, porque quería trabajar con más personas, quiero ganar más dinero, no depender de él y poder cuidar a mi mamá. Ay, no, qué pecado. Y yo las voy a cuidar. A usted y a su mamá. Porque es que no es fácil, eso tiene que ser muy duro, muy berraco. Parece que un man lo coja a uno como si uno fuera su propiedad, privada y suya. No, para nada. Niño, venga. Ay, no, usted está muy chiquito. No, no importa, venga. Venga para acá. A ver, usted va a aprender a manejar esto. Cuas. Necesito que le dé unas clasecitas para disparar al niño. No, señora. No importa, yo necesito que se defienda, solo para defenderse, porque yo no lo metí en un colegio de monjas para que se vuelva un sicario. Tome, a ver. Usted también, muchacho. Sí, pero ¿y el negocio? Ay, niña, pero si usted deja de hacer el amor, un día no le va a pasar nada, de ser tan ganosa. Y tranquila, algo se me va a ocurrir, a mí o a usted. Ya escuchaste al abogado. Nada de locuras. Te dejaron salir bajo fianza fue porque Eric declaró, pero la investigación sigue en pie. Sí, está bien, ¿ok? No te voy a quedar mal. El único que quedó mal fue el pico gallo. No te permito que hables así de tu papá. ¿No entiendes? Todo lo que hice fue por Samantha, ¿ok? Todas las penas que hice es porque queríamos tener una vida juntos. Quería ayudarla con mi dinero, no el suyo, ¿ok? Y ahora ni siquiera la tengo a ella. Es como si alguien me hubiera movido el piso y hay veces que prefiero estar como Rogelio y su mamá por eso. Ellos no sienten nada. Tu piso somos nosotros. Tu familia, ¿me entiendes? No estás solo. Tú tampoco estás solo. Lo que no sé es por qué el gallo hizo lo que hizo. Hizo lo que cualquier padre hubiera hecho por su hijo, sacrificarse por ti. Haz que valga la pena. Tienes que comenzar de nuevo y eso incluye olvidar a Samantha. Tenemos que demostrarle a ese tal Héctor Ruiz que no puede con nosotras. Mami, vea, no he hecho sino echarle cabeza. Estoy con ese cerebelo todo quemado de pensar y pensar y pensar y pensar. Y es que si el gallo Parce no estuviera preso, sería otro gallo el que cantaría. Yo hablo con Héctor. Le pido que retire la demanda, me voy con él y ya está. Oiga, nada, esta, ¿cómo le ocurre, mami? No, usted no debe humillar. Ese es un hijo de su... ¿Interrumpo? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.